Señas mexicanas. Rafa, tenemos cine, tenemos literatura, tenemos ciencia, hasta deportes también tenemos hoy. Un programa muy variado, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, un placer saludarlos. En efecto, deportes, no sé si extremos, pero sí urbanos con el bike polo. Para mí sería completamente extremo hacer una cosa de estas, ¿no? Ya van a ver de qué se trata esta práctica que está tomando mucho auge. Tenemos cine. Y tequila. Tequila Jalisco, por supuesto, donde se lleva a cabo un encuentro cinematográfico por segundo año consecutivo. Y aquí va a estar su director para platicar con Julio López. Además, Armando Vega Gil nos transporta a la era en la cual el rock fue señalado como creador de conciencias rebeldes, fines de los 60, los años 70, a través de una novela. Y evoca la memoria del Rey Lagarto. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Hoy se dio a conocer el programa de actividades del homenaje nacional que con motivo del centenario de su nacimiento se le va a rendir a un gran personaje de la vida cultural mexicana. José Luis Martínez Rodríguez, literato, bibliógrafo, al que Gabriel Said nombró el curador de las letras mexicanas, fue director del Fondo de Cultura Económica y el 19 de enero se conmemora su centenario. En conferencia de prensa se dio a conocer el programa de actividades para conmemorar el centenario del natalicio de José Luis Martínez. El acto se llevó a cabo en la biblioteca del destacado ensayista, crítico, académico, diplomático y editor mexicano en el interior de la Biblioteca de México. Este programa conmemorativo reúne actividades en 3 rubros principales. El primero de ellos son las conferencias y mesas redondas. El segundo es el que se refiere a las exposiciones. Y finalmente hay un apartado que tiene que ver con publicaciones y actividades de difusión en medios electrónicos e impresos, todos ellos centrados en este importante centenario. Nacido en Jalisco en 1918, Martínez fue cronista de la Ciudad de México, director del INBA entre 1964 y 1970, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua y director del Fondo de Cultura Económica. En el caso de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, hemos preparado una serie de actividades que se centran en distintos aspectos del amplio continente intelectual que cubrió don José Luis Martínez. En este sentido, uno de los temas que nos parece más valiosos y que tiene una gran actualidad es la aportación de José Luis Martínez como estudioso del ensayo. Martínez fue considerado como el principal curador de las letras mexicanas y escribió obras en torno a la literatura nacional, pero fue particularmente con Alfonso Reyes con quien entabló una estrecha amistad y es el principal estudioso de la obra del regiomontano. José Luis Martínez fue el principal conocedor de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, pero tenía escritores favoritos, ¿no? Yo creo, salvo lo que opinen Rodrigo y José Luis, que Alfonso Reyes fue su escritor, su autor favorito. Tras su muerte acaecida el 20 de marzo de 2007, su acervo bibliográfico fue vendido a las instituciones culturales y se encuentra resguardado en la Biblioteca de México. Mi padre, como escritor, fue también un funcionario cultural. Él pues comenzó como crítico literario desde 1940, bueno, de hecho desde 1936 es su primer escrito que hemos detectado de él. Después se fue haciendo historiador de la literatura, pero desde 1943 fue nombrado por Jaime Torres Bodet su secretario particular cuando Torres Bodet fue ministro de la Secretaría de Educación Pública. En ese momento se acababa de hacer un censo de México y se dieron cuenta que el 50% de los mexicanos no sabían leer y escribir, y Torres Bodet encabezó la campaña alfabetizadora y ahí con el apoyo de mi padre.
El nutrido programa de actividades iniciará a partir del 16 de enero en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y su inauguración oficial será el 18 de enero en la Biblioteca de México. Para mayor información, consulte las páginas que aparecen en pantalla. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Simplemente una revisión a la biblioteca de José Luis Martínez Rodríguez. Bueno, pues es ya de hecho una aventura del conocimiento, un gran coleccionista de revistas, de libros de todo orden, de pues una revisión de los clásicos también. Además, un hombre con una profunda cultura, fue representante de nuestro país en diversas embajadas. Además, ante la UNESCO, en Francia también fungió como embajador, y es nodal rescatar en este centenario su legado y reivindicar, por supuesto, su memoria con todos esos trabajos, no solo como el gran rescatista de la literatura nacional, sino también como uno de los grandes cronistas del siglo XX. Efectivamente. Y bueno, les vamos a comentar a continuación algo que ocurrirá próximamente, ya a unos cuantos días. Así es, mi querida Laura, es este sábado 13 de enero la invitación, donde Tere Estrada ofrecerá un concierto en el Museo Universitario del Chopo, en el que presentará su nuevo disco y por primera vez su incursión al ámbito de la novela. Esto es Un blues en la penumbra. Explosiva, cuando me nombras, soy una leona. Esconde tu sombra, soy la madre que parió el rock and roll. Después de publicar Sirenas al Ataque, historia de las rockeras mexicanas en 2008, la compositora y socióloga Tere Estrada decidió escribir su primera novela, titulada Un blues en la penumbra, en la que una vez más reivindica la presencia femenina en la historia del rock nacional. Me interesaba mucho hablar sobre este periodo y estas rockeras de los 60 y los 70, que para mí son sirenas de mares embravecidos, que les tocó un momento muy álgido en la historia, con muchos cambios sociales. Y bueno, yo quería intentar escribir sobre eso. Entonces me inventé un personaje, Ámbar, la voz cristalina, que le toca vivir, bueno, cualquier cantidad de cosas en esa década. Bueno, el Jueves de Corpus, la matanza del Jueves de Corpus, María Sabina, el hipismo, el rock como escenario. Floresco. La también llamada Sirena del Rock decidió aventurarse en la creación literaria después de ser madre y con la intención de mostrar una fotografía de diferentes sucesos históricos ocurridos en México y en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, como lo muestra el personaje El Gato Centeno. Es un personaje también, un trompetista de esta historia, y bueno, él tuvo un hermano que fue desaparecido político. Entonces, bueno, es una foto de lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, Ámbar, la voz cristalina, también le tocó participar en el Festival OTI, que bueno, algunos personajes de ese momento, la vida real, pues también participaron en el Festival OTI. Y cómo era la industria del disco en ese momento. Después de una campaña en la que Tere Estrada pidió apoyo económico de sus fans, la cantautora logró grabar su octavo material discográfico inspirado en esta novela. La música que acompaña esta novela, pues había temas que ya tenía compuestos antes, que no nacieron necesariamente a raíz de la novela, pero que sabía que podían cuadrar perfectamente por lo que estaban describiendo, ¿no? Es el caso de Floresco por dentro, que es una canción más vieja, pero hay un romance ahí de Ámbar, la voz cristalina, con un chavo que es marín y que se va a la guerra de Vietnam. Y dije, no, pues aquí la canción de Floresco por dentro va perfecto. Hay otros temas que sí compuse ex profeso, como el caso de Un blues en la penumbra. Que parió el rock and roll. Ambas producciones se presentarán en el Museo Universitario del Chopo el 13 de enero. Noticias 22, Karen Rivera. Tere Estrada, una rockera de hueso colorado. Y bueno, pues es momento de abrir el apetito con los sabores tradicionales de Oaxaca, que es un legado gastronómico que pervive gracias a las cocineras como Juana Amaya. A 30 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca se encuentra Cimatlán de Álvarez. Ahí vive y trabaja Juana Amaya, cocinera tradicional que desde hace 8 años dejó la abogacía
para dedicarse a difundir el legado gastronómico de su comunidad. Por ejemplo, una ceguesa, no sé si ustedes la han comido, un guiñadú, que son los frijoles con hierba de conejo, pero campirano, un espesado de guías con sus chochoyotes, unos guisaditos de nopales, unos guisaditos de frijoles. Son comidas campiranas, son comidas caseras, en donde tú llegas y sientes que no estás en un restaurante, sino que estás en una casa, estás en tu casa a gusto. Hacemos el mole negro, ese mole que luego le tienen mucho miedo porque dicen que te cae pesado, todo. No, este mole tú lo puedes desayunar, comer o cenar y no pasa nada, porque pues ha hecho de manera antigua, no ha cambiado. El próximo 18 de enero comenzarán las fiestas de Cimatlán y Juana Amaya ha convocado a 10 chefs de distintas partes para que vayan a su restaurante, Mi Tierra Linda, y ofrezcan una degustación utilizando productos locales. Esos chefs van a venir con sus propias recetas, sus ideas, y van a llegar al mercado de Cimatlán a comprar y a interpretar su receta con los productos locales. Y es lo que estamos buscando, que se le dé un valor y realmente dignidad al trabajo de las personas. Porque muchos van a llegar a decirme, oye, quiero, no sé, camarones de tal tipo, o quiero lechón, o quiero azafrán, o quiero cosas así. Y es donde les voy a decir, espérense, ¿no? Porque no lo tenemos acá, ¿no? Acá tengo cempasúchil, sí tengo cerdo, pero tengo de este tipo, tengo esto, ¿no? Entonces ya cuando se aterrizan ellos, pues van directamente al mercado, ellos escogen al productor, o sea, no es como que nosotros les digamos, sabes que tienes que ir con fulanito y a él nada más cómprale, no. O sea, cada uno va, se pierde ahí en el mercado en Cimatlán y vamos a ir comprando todos los insumos directamente, ¿no? Juana Amaya ofrecerá otras degustaciones y talleres en febrero y marzo en la Ciudad de México. Para poder asistir, puede comunicarse al mail que aparece en pantalla o bien buscar en Facebook Mi Tierra Linda. La cena del 20 de enero en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, tiene un costo de 1,000 pesos por persona e incluye 10 tiempos y una degustación de mezcal y cerveza artesanal. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya vieron como desayuno, comida, cena. Mole negro. Mole negro de Oaxaca, ¿qué tal? Y no, qué pesado. Antes de irnos a la pausa, como siempre, les reiteramos que lo más importante de Noticias 22 para nosotros son ustedes, así que a partir del próximo lunes queremos cerrar este círculo virtuoso de la comunicación, también escuchándolos, sabiendo qué piensan, qué opinan, qué quieren ver en esta pantalla, y vamos a inaugurar el próximo lunes el hashtag Noticias 22 para que estén en contacto con nosotros en vivo y en directo. Ahí está la invitación a partir del próximo lunes 15 de enero. Y con esto nos vamos a la pausa. Y como ya lo anticipábamos, la música de The Doors y la prosa de Armando Vega Gil se confabulan para transportarnos a los convulsos años 60. La muerte de Jim Morrison el 3 de julio de 1971, la masacre de estudiantes en la Ribera de San Cosme y el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro del mismo año fueron 3 momentos importantes que marcaron la vida del músico y escritor Armando Vega Gil, en los que se inspiró para escribir su novela Ritual del Lagarto. Traté como de juntarte estos 3 momentos que me definen mucho a mí, ¿no? Pero que definen al país también de manera muy radical. En esa época, después del 10 de junio, del 11 de septiembre del 71, al rock se le persigue, se le aplasta y se le arroja a las orillas de la ciudad. El 10 de junio a los estudiantes con una manifestación política se les aplasta y se les controla. El panorama es tan triste, casi tan triste como lo que está pasando hoy en México, ¿no? Como que ser joven se vuelve como un delito. La novela narra la historia de Emanuel, un adolescente incomprendido por sus padres que tiene el sueño de ser compositor. A través de un viaje musical, el protagonista, motivado por su abuelo, manifiesta su rebeldía en contra del contexto que le rodea. Y él se escribe unas cartas a sí mismo para que abrirlas 40 años después, o 50 años después, para comprobar
él, Emiliano, sí se convirtió en lo que más odiaba. Ya sabes, esta frase de Allende, de Salvador Allende, que decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción casi biológica, pero lo que sigue la frase es: lo que es más difícil es conservar ese espíritu revolucionario cuando uno se vuelve grande, cuando uno crece. Las abre él muchísimos años después y se da cuenta que sí, que se convirtió en lo que más odiaba él cuando era chico. El ritual del lagarto es una publicación de Ediciones B. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ya hemos tenido una cartelera cinematográfica muy candente que nos ha ido presentando Julio. ¿Qué nos traes ahora? Pues sí, ya lo dices, es jueves, ya mañana se estrenan. Sí. Va a haber muy buenas ofertas, pero justo en la cartelera alternativa, digámoslo así, llega una película que se llama Los Presentes, de un director que se llama Alejandro Molina. Sí. Son estas películas de bajo presupuesto. ¿Ya lo habíamos conocido antes? Sí, ya vimos una película de él anterior que se llamaba de Día y de Noche. Ah, okay. Una película de ciencia ficción hace un par de años. ¿Te acuerdas que aquí realizamos un programa incluso sobre las películas de ciencia ficción donde venía 2033, claro, de Día y de Noche, Depositarios? En algún momento se empezó a hacer cine de ciencia ficción en nuestro país. Esta película tiene ahí algunos aspectos como también de ciencia ficción, como de reencarnación, posesión de cuerpos, y es justamente esta película que se llama Los Presentes, en la que participa el actor Moisés Arizmendi, Camila Seltzer y por ahí otro par de actores. Es un proyecto muy chiquito. Además, Alejandro, hay que decirlo, es también director de la Escuela de Cine Fase 7. Es un proyecto en el que participan algunos de estos alumnos y que ahora encuentra pues cabida en la Cineteca Nacional y en algunos otros cines y cineclubs en su, digamos, fin de semana de estreno. Los invito a conocer un poquito más acerca de esta propuesta. Su camino fue sigiloso en los festivales de cine, al igual que ahora lo es en su estreno comercial. Los Presentes es una de las decenas de películas mexicanas que este 2018 solo se podrán ver en la Ciudad de México a través del llamado circuito alternativo, es decir, fuera de las dos principales cadenas de cine. En una combinación poco ortodoxa, el director Alejandro Molina conjunta la leyenda del Popocatépetl y la mujer dormida con la reinterpretación de Heiner Müller de Hamlet de Shakespeare. Ambas historias apenas se rozan, pero sirven de contexto para seguir de cerca a Ana, una mujer que sufre lo que muchos considerarían una crisis de identidad. Qué miedo ser feliz, ¿verdad? Por cierto, se te olvida, Alex. Sobre todo me interesan mucho las historias de las mujeres en la literatura, cómo son representadas, qué papel corren en las historias. Y al toparme con estos dos, un pensamiento prehispánico y el otro occidental, pues ahora sí que me doy a la tarea de ver cómo, de unirlos, de amalgamarlos de alguna manera en una historia contemporánea de una familia mexicana. Este largometraje supone un cambio radical para el director, pues debutó en 2010 con De Día y de Noche, una cinta de ciencia ficción. Ahora nos presenta un drama familiar. Ahora la mujer puede mover el círculo familiar y lo que está pasando. En este caso, no es una película feminista para nada, tampoco. Y pues es una circunstancia de vida, ¿no? que pasa en esta historia. Mi mamá es feliz y nosotros. ¿Por qué preguntas eso? Los Presentes será proyectada en Cineteca Nacional, Casa del Lago, Cineclub Condesa, Faro de Aragón, entre otros. Aún es incierta su llegada a una plataforma digital. Bueno, ahí estamos viendo imágenes que parecen muy cuidadas, muy hechas, digamos, por lo menos muy hechas, y la presencia de este gran personaje de la literatura creado por Shakespeare, que es Ofelia, enamorada del príncipe Hamlet.
Sí, tiene algunas cosas que verse la película. Lo que sí hay que mencionar, y como ya lo decía en la nota, ¿no? Muchas de las largometrajes mexicanos se verán relegadas justamente a lo que Jorge Ayala Blanco, el crítico de cine mexicano por excelencia, le llama el matadero, ¿no? El semanazo en estos circuitos donde va a veces muy poca gente, ya no tiene el público que tenían, a veces no llegan las plataformas digitales, hay que olvidarnos de los DVDs, ya no existen. Entonces ahí se van a ver un par de veces y luego estarán en el olvido o serán una anécdota más en la filmografía de estos directores. Pero la dinámica es la misma, el primer fin de semana depende mucho de su permanencia y también de los horarios en estas salas de arte. Aquí tampoco, en la Cineteca Nacional siempre les dan hasta 3 meses a veces, ¿no? En otras salas como Cinemanía, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, o la Casa del Cine permanecen 2 cines, mientras la gente vaya asistiendo, porque tampoco son salas muy grandes, que tengan 5 o 6 espectadores, basta para que la película continúe, ¿no? Pero la oferta en estas épocas es tan grande que bueno, se puede perder fácilmente vendrá otra película, ¿no? Como lo que también viene ya a continuación es la segunda edición del Festival Internacional de Tequila, que la verdad se antoja muchísimo, por supuesto, en Jalisco. En Tequila. Bueno, ¿qué se te antoja, el tequila o el cine? No, bueno, las dos cosas, ¿no? Tequila y cine es una buena combinación y por supuesto en tierras de Jalisco. Vamos a conocer un poquito más de esta segunda edición del Festival Internacional de Cine de Tequila. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Ya está todo listo para la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Tequila, que se llevará a cabo del 3 al 10 de febrero. 5 largometrajes componen su selección oficial, de entre ellos destaca Los Años Azules de Sofía Gómez y Ayúdame a pasar la noche de José Ramón Chávez. La lista la completa Habana Instant de Guillermo Iván, Morir de Amor de Jorge Araujo y Tiempos Impulso de Bárbara Ochoa. Tiene un distintivo donde no solo ofrecemos películas, sino que damos también una experiencia de vida, una experiencia de mexicanidad, porque convertimos a las haciendas tequileras, a las casas tequileras, en salas de cine, en escuelas, en espacios donde podemos aprender sobre la apreciación cinematográfica de México y el mundo. 8 días intensos de actividades en los que se le rendirá homenaje al talentoso actor Ignacio López Tarso y a la actriz Elpidia Carrillo. También se espera la presencia de Arcelia Ramírez, Patricia Reyes Espíndola y Angélica Aragón. Este es un encuentro cinematográfico itinerante que se desarrollará en los municipios jaliscienses de Amatitán, El Arenal, Magdalena y por supuesto Tequila. Otra distinción que tenemos en este festival es que puedes disfrutar en varios municipios del paisaje agavero, que es patrimonio de la humanidad, una película con su elenco y con una fiesta con tequila. O sea, entonces vas a poder tener acceso a una conferencia durante la mañana y durante la tarde, recorremos la hacienda tequilera, vemos la película con el elenco y al final una fiesta con el tequila de la casa. O sea que es un festival que tiene un sabor propio muy mexicano y que es un distintivo a nivel nacional. En alianza con el Festival Shorts México se proyectan una serie de programas de cortometrajes y el director español Benito Zambrano ofrecerá una masterclass. Tenemos colaboración también con Madrid en Corto. Tenemos una colaboración a través de este festival donde queremos también darle un sabor español, porque España es el país invitado. Estamos haciendo una curaduría de 2015-2016, donde Madrid en Corto nos presta un material para poder mostrar. Sin lugar a dudas, esta es una buena oportunidad de conocer el corazón y entrañas de la industria tequilera de nuestro país y de paso ver algunas de las mejores películas mexicanas de reciente manufactura. Está FIC Tequila para seguirlos. FIC Tequila, sí, todas las actividades que se realizan dentro de estas haciendas tequileras tienen un costo aproximado de 450 pesos, ya lo veíamos, las actividades empiezan a las 11 de la mañana, van a haber conferencias de prensa, talleres, clases magistrales, películas, la fiesta, pues tiene un costo de 450 pesos. Pero 450 pesos, ¿qué es lo que incluye? Incluye todas esas actividades. Tú entras a la hacienda y tienes derecho a ir a las conferencias, a la película con el elenco, a disfrutar del recorrido dentro de la hacienda, en la noche un cóctel más que fiesta yo creo que va a ser, ¿no? Que termina a la 1 de la mañana, entonces es bastante amplio la oferta que va a haber a lo largo de todo el día. Y además muy selecto, porque son 5 películas en competencia y también una degustación filmográfica que no encuentras en otros circuitos. Sí, fíjate, ya tienen 2 películas probadas, Los Años Azules, que es de una directora justamente ahí de Guadalajara, el año pasado ganaba en este encuentro cinematográfico, luego ganó también en Guanajuato,
Ayúdame a pasar la noche es otra de las películas de un egresado del CCC que ha recorrido también ya varios festivales internacionales, y las otras 3 películas no se han visto en nuestro país, son estrenos, y bueno, pues es una buena oportunidad de comenzar el año viendo cosas diferentes y que a lo mejor no se verán en otros festivales, ¿no? Poquito después arrancará Guadalajara. Claro, pues estaremos muy al pendiente de este festival de tequila, pero regresando a la ciudad, y hablabas de cine de arte, de salas consagradas, a esto hay muy pocas todavía, pero que recuperan y rescatan ese sabor, inclusive la permanencia voluntaria, Julio. Sí, justamente Cinemanía, yo creo que le hacía falta justamente un refresh, ¿no? Una renovación, porque en algún momento se volvió un referente en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Este cine chiquito donde puedes ir a tomarte un café o pedirte una cerveza y pasarla bien viendo una película que ya había salido de la cartelera, pero que por algunas razones no habías podido ver, pues ahí la encontrabas y era muy disfrutable. Pero bueno, ahora con las plataformas digitales, las televisiones gigantes, los teatros en casa, pues este tipo de lugares fueron justamente se fueron quedando un poco rezagados, ¿no? En cuanto a la oferta que le pueden ofrecer a alguien que quisiera tener una experiencia diferente. Ahí vemos un ejemplo muy claro como el Cine Tonala, que está en Roma y que tienen uno también en Tijuana, donde además ofrecen una muy buena carta. Puedes irte a comer en la tarde con los cuates, te comes una pizza, una ensalada, te tomas una bebida muy refrescante y luego ves a ver una película pues, que es de lo mejor que hay en el circuito comercial o cultural, ¿no? Entonces le hacía falta muchísimo al Cinemanía esta renovación. Pues vamos a ver cómo quedó Cinemanía y también pues a celebrar porque tiene una gran biblioteca. Ahorita platicamos al regresar. Desde 1994, Cinemanía en Plaza Loreto ha sido uno de los refugios para los amantes del cine. Un lugar donde encontrar películas no anunciadas en ninguna otra cartelera. 23 años después se renueva y el cambio le sienta bastante bien. Fue un concepto muy innovador en su época, la idea de un espacio incluyente, que haya un cine que integra un poco el concepto del multiplex, entonces muchas salas con el cine de arte, no con el cine comercial, y por otro lado justo un espacio integrado que tenga bar y restaurante, ¿no? Y esto fue muy innovador en los años 90, digo, si pensamos a todos los fenómenos de cine de arte alternativo que empezaron en Europa, empezaron en los años 2000 con la crisis del multiplex. Para festejar los 23 años de Cinemanía, se hizo un proyecto con algunos artistas mexicanos, se llama El Arte en Mesa, y decidimos que cada una de las mesas de Resto Bar fuera una mesa de artista. Se habla mucho de libros de artistas, decidimos, siendo Resto Bar, de hacer en vez mesas de artistas. La desnudez del complejo sin alfombras, sin recubrimientos, le devuelve al lugar el origen del cinematógrafo hace poco más de 100 años en Francia. Parte de la idea fue recuperar primero un poco el aspecto industrial del lugar. Cinemanía está dentro de Plaza Loreto, que era una fábrica de papeles. Y aquí decidimos quitar la alfombra justo para alejarnos de un poco este cine de consumo, este cine de masa, y darle un aspecto más sencillo a la vez, ¿no? Decir, este es cine puro. Este es un poco lo que quisimos decir, ¿no? con la arquitectura de la sala. Cinemanía también recupera el viejo concepto de la permanencia voluntaria. Al adquirir un boleto de 90 pesos, el público se puede quedar todo el día en el cine y disfrutar cuantas películas pueda. Parte de nuestro, digamos, enfoque es proyectar muchísimas películas. Es chistoso, ¿no? Mientras el cine comercial va 15 salas en una gran multiplex y proyectan 2 películas o 3 películas en todas las salas. Aquí es al revés, en cada sala proyectamos 4 o 5 películas diferentes al día. Entonces un espectador puede ver hasta 14 películas distintas, obvio no puede por las horas, pero tiene 14 opciones en un día. Que la idea es justo que sea como un festival de cine permanente, Cinemanía. Todos los días hay algo, hay un evento, hay una presentación, hay algo que valga la pena venir a ver. Finalmente, el programador de Cinemanía nos informa sobre su cartelera inmediata. Después, el 17 de enero, empezamos un cineclub que se llama Desclasificando al Cine y que es en colaboración con unos blogueros, porque la idea es también como ir a los nuevos lados, ¿no? también del periodismo de cine. Y vamos a empezar con ellos una retrospectiva de Guillermo del Toro.
Después vamos a tener un ciclo de cine LGBT los domingos en la noche. El enfoque de Cinemanía es formar el público. No creamos consumidores, creamos espectadores, digo, son cinéfilos. Entonces también es un recorrido largo, ¿no? Es un trabajo a largo plazo. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues se ve lindo. Sí, fíjate que también nuestros amigos de la agencia N22 acaban de publicar en sus redes sociales un trabajo acerca de la Casa del Cine, que es otro, ¿no? Es otro de los trabajos que otros de los el lugares. día de ayer, así es. Sí, que está en Uruguay, ¿no? En la calle de Uruguay, en el centro. Y vale la pena también revisar, ya lo decía yo, la librería de Cinemanía, porque encuentras objetos verdaderamente de culto, porque no son los típicos libros o los típicos DVDs. Está muy cuidadosa la selección de los productos que ahí se venden, entonces está la invitación. No nos despedimos, Julio. Nos vemos en un ratito para seguir platicando del cine. Perfecto. Vamos a la pausa. Hace algún tiempo, la escritora Raquel Castro fue invitada a escribir un breve ensayo sobre la noción de la belleza, esta palabra que, bueno, puede tener muchos significados. El resultado es una reflexión sobre la apropiación del cuerpo como, digamos que una declaración de identidad. Vamos a ver. Pues es un tema que me llama muchísimo la atención y que le he estado dando vueltas y vueltas, yo creo que desde el siglo pasado. Empecé haciendo unos artículos para una revista sobre cultura digital, como en 98, 99, que iba a ser solamente sobre tatuajes y perforaciones, y me empecé a meter a ver más cosas que se estaba haciendo la gente y me di cuenta de que había toda una subcultura, un montón de personas haciéndose cosas rarísimas. Si la abuelita de Raquel Castro la viera ahora, con el cabello pintado de tonos que van desde el morado hasta el gris, no estaría nada contenta. Pero Raquel, al igual que muchos de nosotros, se ha apropiado de su cuerpo para hacer una declaración de identidad. ¿Qué significa la belleza para cada persona y más allá, para cada generación y para cada cultura? Además de hacer un breve repaso por estas cuestiones, en Cambiamos para ser más como somos, Raquel explora las intervenciones que se hace la gente en el cuerpo, como ella misma, como muchísima gente, desde tiempos inmemorables. Y empezó esta pregunta, ¿no? ¿Por qué modificar nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que buscamos? De repente, los ideales de belleza que nos impone la sociedad pueden ser inalcanzables. Se nos olvida que si bien la belleza es un valor eterno, digamos, o sea, todas las épocas, en todos lados se aprecia la belleza, lo que definimos como bello sí va cambiando. Cuando Juana Inés de Esa y Maya Miret me dijeron, oye, queremos que hagas un libro sobre ese tema que te gusta tanto, no, bueno, fue como un regalo. La colección busca acercar el ensayo a un público joven y me parece muy atinado porque, por ejemplo, yo misma, cuando me dijeron, pero queremos que sea un ensayo, como que sí me temblaron las rodillas. Y reconocer que el ensayo es parte de nuestra lectura cotidiana y que podemos escribir ensayo y que incluso los lectores que no son escritores profesionales podrían encontrar gusto en escribir sus propios ensayos o leer más ensayo, creo que es algo que nos hace falta porque es una forma de poner en orden tus ideas. Raquel Castro narra una anécdota de cuando se volvió cyborg, mediante el implante de un imán en su dedo anular. Pero para conocerla, tienes que leer el libro. Noticias 22, Irma Gallo. Estoy en shock. El antiguo colegio de San Ildefonso desea hacer conciencia sobre la protección de la vaquita marina con una muestra fotográfica que les presentamos a continuación. Kickstarter es una plataforma de fondeo colectivo que busca propiciar la participación de la sociedad civil en diferentes tipos de proyectos que pueden abarcar desde las artes, movimientos sociales o alguna causa en particular que la sociedad civil, artista o creador independiente esté dispuesto a iniciar.
En esta ocasión, el antiguo colegio de San Ildefonso está aplicando para obtener fondos. Recurre por primera ocasión a una plataforma de fondeo colectivo con la intención también de sumar un poco más de voluntades de parte de la sociedad civil para un proyecto en específico, que es nuestro primer proyecto a través de una plataforma de crowdfunding. Las contribuciones a un proyecto de Kickstarter deben ser usadas para realizarlo tal y como lo describió el creador en su página de proyecto, siendo el de San Ildefonso una muestra fotográfica sobre la vaquita marina. La muestra fotográfica pretende más bien hacer un poco de conciencia sobre la extinción, la posible extinción de la vaquita marina, como uno de los ejemplos, entre otras de las muchas especies, no solo en México, sino a nivel mundial, es crear conciencia sobre el peligro que corre cualquier especie animal si no se toman las medidas adecuadas para su preservación. En este caso, la vaquita marina es El objetivo es sumarse a un proyecto mucho más grande que dirige Patricio Robles Gil, el artista plástico. Él lleva varios años realizando trabajos de preservación en diferentes asociaciones civiles y este año 2018 tiene un proyecto muy particular que es una procesión para honrar a la vaquita marina. Les sugiero estar al pendiente. Ya al finalizar esta semana estará dado de alta nuestro mini portal dentro de la página de Kickstarter. Podrán localizarnos como Antiguo Colegio de San Ildefonso y el proyecto se llamará Una muestra fotográfica para honrar a la vaquita marina. Estará habilitada a partir del día jueves y cerrará hasta el 1 de febrero. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Bueno, en nuestro mundo hay 285 millones de personas que padecen algún grado de visión reducida, algún problema de la visión. La japonesa Shino Watabe nos recuerda que el arte no solamente es visual, sino que se disfruta con todos los sentidos. Cuando yo tenía 18 años entré a la Universidad de Bellas Artes allá en Tokio, pero inesperadamente era bastante académico. Entonces, en esa etapa vine a México de turista y vi el mural de Orozco que me impactó. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero estudiar en este país. Además de un recorrido sobre la trayectoria de la pintora Shino Watabe, quien desde 1990 radica en México, la exposición Una mirada al arte a través de los sentidos nos invita a conocer su obra por medio del tacto y del olfato. La propuesta de nosotros es que los visitantes que entren primero con antifaz y para que vayan tocando los cuadros y los anfitriones van guiando. Y ya después de eso que tomen el taller que se llama Creación Palpable y terminando el taller que ya quiten antifaz y con la luz encendida que puedan ver los cuadros. ¿Para qué? Para que primero entran a ese pánico de quitar un sentido y de desarrollar otros sentidos. Textiles, papeles e incluso metales son los materiales con los que el artista construye el relieve de las piezas. Bueno, a pesar de que tenía conocimiento que había estudiado artes plásticas, después de perder la vista fue una experiencia totalmente diferente. No digo que no servía de los estudios que había tenido, pero al hacerlo, es como algo nuevo, porque en realidad antes yo usaba mi visión por completo. Ahora que no tengo completo, es como trabajar con el tacto. Sin embargo, yo no quise hacer escultura o relieve por sí, tal como es, sino quiero seguir pintando con el tacto. Entonces es algo totalmente distinto para mí. Con información de Mario Velázquez, Noticias 22. Buena opción, ¿no? Y nos vamos, Laura. Pero a recorrer el mundo. Efectivamente, nos vamos a recorrer el mundo, un fragmentito del mundo. Eva Sangiorgi es la nueva directora del Festival Internacional de Cine de Viena, la Biennale. En un boletín de prensa, el encuentro cinematográfico destacó que la fundadora del FICUNAM entiende la importancia de las audiencias para el crecimiento de este. Además, el conocimiento integral de películas, así como de quien las crea, fueron los elementos que llevaron a Sangiorgi a ocupar el cargo.
El escultor francés Auguste Rodin regresa al Museo Británico, el cual visitó frecuentemente en su vida. Sus obras se exhibirán junto a antiguas estatuas griegas que lo inspiraron y a las cuales consideró las mejores obras de arte de todos los tiempos. Las piezas serán un préstamo del Museo de Rodin en París e incluirán la obra de Kiss. Una parte de la bandera del Reino Unido, que se cree se voló de un barco durante la batalla de Trafalgar, se subastará en Londres el 17 de enero. El artículo es parte de una colección de recuerdos del almirante británico Lord Horatio Nelson, en donde se incluyen armas y cartas personales. El fragmento de la bandera se estima alcance los $135,000. Space Invaders, el famoso videojuego japonés, celebró su 40 aniversario con una exposición en el centro de Tokio. En Play Space Invaders, los visitantes pueden jugar en un salón que tiene como fondo la vista nocturna de la capital de Japón. Durante la inauguración, el desarrollador mostró los esbozos originales del videojuego. Vamos a una muy breve pausa. Pero les recordamos que a partir del lunes 15 de enero, este hashtag que tenemos Noticias22 va a estar retroalimentándonos completamente en vivo y en directo. Ustedes van a estar escribiendo sus comentarios, sus opiniones y nosotros les vamos a estar recibiendo a todo color aquí en Noticias22. Así que bueno, pues vayan teniéndolo en cuenta para que estemos mucho más cerca. Una pausa. Seguimos aquí con Julio López para que nos platique sobre pues algo que nos causa mucho morbo. Pues sí, fíjate que ahorita hablábamos justo de las propuestas que hay en los cines alternativos para la cartelera nacional. Llega uno de los estrenos más esperados, que es La Forma del Agua, que anunció su estreno fue en el Festival de Cine de Venecia por principios del año pasado, ¿no? Luego en nuestro país se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia y tuvimos la oportunidad de platicar con Guillermo del Toro. Acaba de ganar el Globo de Oro, tiene 12 nominaciones a los premios BAFTA, seguramente va a ser una de las favoritas a los premios Oscar. Y en este reconocimiento que le recibió del Globo de Oro, Guillermo del Toro hablaba de que los monstruos lo habían salvado, que por lo menos en 3 ocasiones lo habían salvado, y por eso nosotros decidimos hacer un recuento de cuáles eran los 5 mejores monstruos de la filmografía de Guillermo del Toro, y esto fue lo que resultó. Seguramente todo el mundo tendrá la suya, ¿no? Todo el mundo tendrá la suya, pero bueno, esto es lo que yo creo y ahora se los presento, vamos a verlo. Are you gonna be okay? How big can it be? Guillermo del Toro fue uno de los primeros directores en tomarse en serio la adaptación cinematográfica de un cómic. En 2004 llevó a la pantalla grande al monstruo rojo creado por Mike Mignola, Hellboy, interpretado fantásticamente por Ron Perlman. Si bien esta fue una película por encargo, el director mexicano, fiel a su estilo, le imprimió su sello particular. Con el tiempo, el bebé demonio creció y vinieron las dudas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y cuál era su lugar en el mundo? Hellboy, el héroe repudiado por ser diferente. Solo Guillermo del Toro ha sido capaz de introducir en la vida cotidiana de México una historia sobre un vampiro moderno. Con la invención de Cronos, su ópera prima, cautivó a propios extraños y fue su monstruosa carta de presentación para el mundo. Toda la historia gira en torno de un pequeño aparato, un escarabajo de color dorado, que le otorga vida eterna a quien lo utilice. A cambio, el portador se verá obligado a beber sangre para mantener su condición de inmortal. Para muchos, El laberinto del fauno es la mejor película realizada por Guillermo del Toro, una fábula que nos transporta a la Guerra Civil Española para contarnos la historia de una pequeña princesa. Lejos de la edulcorada imagen de los cuentos de hadas, aquí el fauno es un personaje misterioso, casi olvidado, cuya existencia se remonta a los días de la creación, tan sabio como la naturaleza, pero imponente e intimidante. Sin lugar a dudas, Guillermo del Toro es también el creador de una de las criaturas más terroríficas del cine. El monstruo come niños es maldad pura. Sus ojos, rojos como carbones, descansan sobre la mesa, y sus manos alargadas siempre están listas para la llegada de su siguiente víctima. Un ser de cuerpo famélico y hambre insaciable, un monstruo decadente,
una pesadilla hecha realidad. En la forma del agua, Guillermo del Toro ha llevado a su criatura a un estado sublime. Para algunos, este monstruo marino es un dios primitivo. Para otros, es un ser místico traído de Sudamérica. Para Elisa, la protagonista, es amor puro. Y para el villano de la historia, es un objeto, un conejillo de indias repugnante. Es nada. En realidad, este ser acuático es todo eso. Bueno, lo mejor es que no está Mimic. Sí. Ningún monstruo de Mimic. Pues no hay, digo, siempre va esas discusiones, ¿no? Cada uno puede hacer su propia lista. Yo en Twitter también publicaba en forma descendente cómo quería que las 10 películas de Guillermo del Toro estuvieran, ¿no? Yo ponía en primer lugar El laberinto del fauno, y ayer que estuve con Gerardo Gil y Gerardo Gil y Jesús Chavarría, hablando de La Marquesina, que la pueden ver justamente en YouTube, pues ellos ponían, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y ahí hay muchas, algunos pondrán a Blade o Pacific Rim en los lugares más arriba, más abajo. El chiste es que Guillermo del Toro llega a un montón de generaciones, ¿no? Las más jóvenes pueden ver Pacific Rim y se pueden enamorar de Guillermo del Toro. Las más grandes pueden ver Cronos y se pueden enamorar de Guillermo del Toro, ¿no? Las nuevas generaciones que lo están descubriendo también pueden ver Hellboy, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que decía Guillermo del Toro también es que esta película de La forma del agua, pues nadie la va a hacer, ¿no? Hellboy, ya hay un director que va a hacer la tercera parte. Pacific Rim, ya hay un director que va a hacer la segunda parte también, ¿no? Entonces, decía que si él no hacía La forma del agua, nadie más lo iba a hacer, y por eso está aquí. Y sí, yo creo que lo que nadie discute es que esta película no es la mejor de Guillermo del Toro, pero sí la que mejor le quedó respecto de la música, la fotografía, el diseño de los personajes, el detalle, es sensacional. Una rúbrica de madurez, podríamos decir, de lo que ha venido trabajando desde aquel laberinto del fauno, desde Cronos mismo, que se consagra, porque ya lo platicábamos, los colores, la narrativa visual es muy similar a la de Hellboy, donde también aparece un personaje anfibio. Sí, Eb Sapien, ¿no? Pero lo que hay que decir es que Guillermo del Toro viene como un descalabro, él mismo lo ha comentado en algunas entrevistas en la que yo le realicé, de La Cumbre Escarlata, donde quedó satisfecho, ¿no? Y además, pues más allá de todas las trabas que le puso la distribuidora para vender la película, que la vendieron como una película de terror, creo que al final la vuelta de tuerca es un poco fallida, ¿no? Y muchos de los seguidores de Guillermo del Toro se lo recriminaron, como le han recriminado de muchas películas, como Pacific Rim, que yo me la paso increíble viéndola y que espero ansiosamente la segunda parte, aunque sea de otro director, porque, bueno, Guillermo del Toro decía que iba a incluir un Jagger, que son estos robots gigantes, un Jagger mexicano que se iba a llamar, creo que Black Maria, ¿no? Okay. Pero bueno, yo les recomiendo La Cumbre Escarlata, estoy de acuerdo, esa vuelta de tuerca que da hacia el final nos queda debiendo en cuanto a historia, pero visualmente es un poema y es de Guillermo del Toro. Julio, muchísimas gracias. Gracias, Julio, por estar acá. No, al contrario, ya estaremos la siguiente semana hablando de las peores películas mexicanas que van a llegar este 2018. Nos vamos a pasar muy bien. No me digas. Gracias. Sí. Quiero verlo. Eso también me causa mucho morbo. ¿Tienes bicicleta, Julio? Sí, tengo bicicleta. Te vamos a invitar a practicar algo que se llama bike polo. Pues bueno, vamos a ver. El bike polo es una combinación de hockey, fútbol, pues es un deporte amateur. El bike polo a México llegó por YouTube. Unos amigos vieron videos y se interesaron por jugar y empezaron a hacer sus mallets. Todo esto fue como alrededor del 2010, 2009, algo así. Lo retomaron y lo hicieron como un deporte de bicimensajeros y callejero. Y entonces ahí es cuando nace en canchas de cemento y toda esa onda. Se necesita principalmente una bicicleta, un bastón, casco, rodilleras, guantes. En todos los formatos se juega 3 contra 3. En una cancha las medidas reglamentarias son 40 por 20 metros, con las porterías como tipo de hockey, afuera de la pared y completamente cerrada. Cuando empezó el bike polo, la principal regla era que no te podías cruzar en T con el contrincante y la regla que sigue siempre habiendo, que el gol tiene que ser con esta parte. La otra principal regla es que si bajas el pie,
quedas fuera de la jugada en donde estés de la cancha y tienes que ir a tocar en medio como que base y ya te incorporas inmediatamente a la jugada. No puedes tener contacto con cualquier jugador que no tenga en posesión la pelota. Y también ya se considera las agresiones verbales y toda esa onda, ya son falta. Y lo que puede pasar, te sacan 30 segundos, te sacan 2 minutos o te sacan completamente del partido o te sacan completamente del torneo. Depende tu cantidad de faltas que vas haciendo y la intensidad con las que las cometes. Todos jugamos todas las posiciones y estamos rotando todo el tiempo, ¿no? Durante el partido. Habrá equipos que se acomodan un poco más con algunas posiciones un poco fijas, por así decirlo, pero en realidad depende mucho del equipo y tienes que desarrollar todas las partes del juego, ¿no? Tanto ser delantero, dar pases y estar en la portería, ¿no? Entonces es un juego muy dinámico realmente. Bueno, todo va como por etapas, ¿no? Realmente, o sea, pues tienes que tener conocimiento de tu bicicleta, saber andar en bicicleta y pues básicamente como que saber andar sin una mano para que con la otra mano intentes mover la pelota. No, eso es lo básico que se necesita. Todavía puede haber muchas cosas de recompensa sin que sea profesional. Y aparte es un deporte que es como alternativo, o sea, a la gente le gusta venir a convivir, pues no es así tan recto el deporte, le quitaría lo que sería el bike polo si se hiciera profesional. Bueno, pues ahí está una propuesta para pasarla bien. Mejor vamos al cine, ¿no? Hasta algo más tranquilo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Julio. Laura, nos vamos a despedir disfrutando las interpretaciones de Rie Fu, esta cantautora japonesa que hoy está cumpliendo 33 años de edad, y reiterándole la invitación que tenemos mañana en el horario de costumbre de Noticias 22. Buenas noches, disfrútenlo hasta mañana.